Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hola a todos, es un placer para el pastor José Agüero y para un servidor Marcos Peña estar de nuevo con ustedes en su programa Hombres de Verdad. Estamos iniciando este año una nueva temporada y esperamos que la gracia y la misericordia del Señor esté con todos ustedes y con nosotros también, de modo que podamos seguir tratando estos temas pertinentes y concentrados y dirigidos de una manera específica y particular a los hombres. Somos conscientes que generalmente en las iglesias se habla mucho a las mujeres, pero no así a los hombres. Y somos conscientes también que casi en todas las iglesias es más difícil aglutinar a los hombres para una actividad que a las mujeres. Por eso nació este programa y esperamos con la gracia de Dios que llene un vacío, que llene un espacio y pueda ministrar a las almas de muchos hombres para ayudarles a ser el tipo de ciudadano, de padre, de esposo, de empleado que deben ser. Dios tiene en su palabra instrucciones para todas estas áreas. En el día de hoy nosotros vamos a estar tratando un tema muy común, aunque triste, pero común. Y es el favoritismo en el hogar. ¿Cómo debemos de tener cuidado con no caer en ese estado? Porque es un peligro para todos. Es dañino para los hijos, para los favoritos, para los no favoritos y aún para los mismos padres y todo el ambiente familiar. Así que nosotros lo primero que queremos es definir a qué nos referimos cuando hablamos de favoritismo. Y para eso le vamos a preguntar al pastor José Agüero para que empecemos esta conversación. Bueno, gracias. Igualmente, ya Marcos habló por nosotros dos. Para nosotros es un privilegio poder estar presente en sus vidas o hacer presente la palabra de Dios en su vida, en todo lo que tiene que ver para nosotros como hombres y las responsabilidades que tenemos. Este tema, aunque eso se da entre padres y madres, cualquiera de los dos o los dos pueden tener este asunto del favoritismo, según nosotros lo encontramos en la Biblia, pero siempre la Biblia hace al hombre responsable de todo lo que pasa en la casa y nosotros como hombres tenemos que velar que eso no se dé, porque es un tremendo peligro para la vida de la familia, el favoritismo junto con otros males, pero esto es uno de los males más frecuentes y que son inconscientes los padres de que están desarrollando ese mal dentro de la familia. Aunque a veces es súper evidente, pero Para ellos generalmente no es intencional. No es intencional. Generalmente. No. Porque hay otros padres que sí que son intencionales, sencillamente ellos no son conscientes del daño que hace. Pero, ¿sabe una cosa, Marcos? Este asunto de favoritismo tiene una trampa. Y esa trampa se llama circunstancias. Lo que pude mirando este tema es que hay circunstancias propias del hogar, propias de la vida, que lo vamos a ir mirando más adelante, que predisponen a que el favoritismo se dé. Claro. Lo predispone y de una manera inconsciente. Claro. Óyeme, de una manera inconsciente, pero los padres lo están desarrollando y ellos no tienen en mente claro que eso es lo que está pasando. Uh-huh. Ellos dicen, te dan razones y razones valideras, 100% valideras, pero no se dan cuenta de que el manejo de esas causas son las que facilitan el favoritismo. Uh-huh. Hay un pasaje de la Biblia que todos conocemos, porque del favoritismo específicamente pudiéramos decir que hay dos pasajes que son claves aquí en las Escrituras y de forma muy especial y puntual en el libro de Génesis y de manera muy especial y puntual con los tres patriarcas, los dos últimos patriarcas, que son Isaac y Rebeca y Jacob y específicamente Jacob.
No puedo decir que las esposas Sí. no aparecen tanto No. así, pero sí él. Sí, Ya en Isaac y Rebeca sí es muy marcado en ambos. porque tuvieron 2 hijos y es casi predecible que eso pudiera pasar cuando tienes 2 hijos y mellizos y esa circunstancia. Pero mira, solamente los primeros 4 versículos del libro de Génesis 37 dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaban con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Cómo podemos definir el favoritismo? Bueno, el favoritismo se puede definir como el patrón relacional de los padres con los hijos que evidencia una marcada preferencia o predilección o mayor afinidad hacia un hijo, excluyendo a los otros. Fíjate las palabras que aparecen en esta definición, que la construí yo, pero con otras fuentes, ¿verdad? Varias fuentes, porque cuando te dan 3 o 4 autores diferentes, como te pasa a ti también, uno lo que hace es que arma una. Y me gusta mucho porque ellos dicen que es un patrón relacional. Eso es importante porque no es algo ocasional, es un patrón, es algo que se da día tras día. Y tiene que ver con la forma en que se relaciona con ese hijo, que es el favoritismo, esa hija, y con los demás. Y también dice que hay una marcada, esto es algo importante, una marcada preferencia, predilección o una mayor afinidad para los que es un favoritismo atenuado a un hijo, excluyendo a los otros. O sea que la definición misma nos dice todas las cosas de donde surge esto. Aunque José, cuando veo la definición, pienso que la preferencia y la predilección es lo que realmente se debe de evitar. Sí, sí. La afinidad mayor o menor, yo diría que es inevitable. El punto es cómo uno lo maneja. Porque normalmente uno como padre puede decir que quiere igual a todos sus hijos, pero por algunas razones hay con algunos que hay una mayor afinidad porque tienen los mismos gustos, los mismos procesos de pensamiento, una serie de cosas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que tú sabes que hay una mayor afinidad, pero eso de ninguna manera incide en la relación con cada uno de ellos. El problema está cuando esa afinidad que es neutra se convierte en lo otro, en preferencia o predilección. Sí. Y tú sabes, Marco, todos somos seres sociales, relacionales. Y obviamente, porque a ti y a mí nos pasa con nuestros amigos, a veces uno se siente más cómodo con un amigo que con otro. Totalmente. Y a veces, para ciertas circunstancias, uno dice, bueno, si yo voy a jugar tenis o básquetbol, me siento más cómodo con fulano, si voy a casar o si voy a viajar. Pero el problema del hogar es que el poco tiempo que duran los padres con los hijos, esa afinidad no se puede disimular mucho. Sobre todo por el poco tiempo. No se puede disimular. Y sobre todo porque ese hijo, cuando llega, o esa hija, cuando llega papá o mamá, si es ibaeño, por ejemplo, los dos son aguiluchos, que es para mí un error que puede tener personas, pero que se le perdona. Pero cada persona puede estar equivocada. Puede estar equivocada. O sea, eso, lo ideal sería que fuera liceísta, Claro. pero no todo el mundo es perfecto. Claro, claro. Pero eso pasa también con nuestros amigos que nos ven de México, que tienen sus equipos. Papá, ¿tú sabes quién ganó? Y siempre las circunstancias pueden crear ese tipo de encuentro. Pero como tú dices, esa afinidad que es normal, uno tiene que evitar. Pero ya te digo,
los pobres padres se le dificulta eso. Se le dificulta eso. Y es como dice la definición, se convierte en un patrón. Ujú. Y otro aspecto también importante es, Marcos, que los autores que estudian muy profundamente la relación con los hijos, siempre lo digo y lo creo firmemente, lo que alguien un día afirmó, que dice que los hijos no necesitan ser amados, sino hacerlos sentir amados. Aunque pareciera... Pero se entiende Se lo que está entiende, detrás, ¿verdad? la idea que está detrás. Sí, Claro sí, que sí, deben sí. ser amados, pero la idea que está detrás es Es tú hacerlo... puedes amarlo, pero si tú no se lo demuestras, no ten nada. No, Esa es la idea que está detrás. No. Ujú. No. Si Dios se queda amándonos y no manda a su Hijo Jesucristo, Tuviéramos perdido. estuviéramos perdidos. Entonces, el problema es que los otros hijos lo interpretan de esa manera. Ese es el punto más difícil. Y yo quiero que después, más adelante, y vamos a pasar, yo creo que mucho tiempo hablando sobre esto, porque hay que mirar de que muchas veces no es que sea tan y tan marcado el favoritismo, sino que uno tiene que cuidar las interpretaciones que le dan los hijos. O sea, uno tiene que cuidar igualdad en el trato, igualdad en la relación, igualdad en la administración del tiempo, igualdad en cada uno de los factores, ¿verdad?, que uno quiere hacer a cada uno de los hijos sentirlo hijos, que ellos se sientan hijos, amados, valorados, deseados. Pero lo cierto es que hay atenuantes y circunstancias que van a afectar bastante la percepción que tiene el niño. Hay niños, Marcos, que desde que papá llega salen a buscarlo. Sí. Hay otros que su expectativa es mi papá tiene que buscarme, Sí. o sea, como una forma de Sí. demostrarme cariño y afecto. Sí. Y cuando eso no pasa, ese niño como decimos por ahí, se recoge. Sí. El papá ni cuenta se da cuando Se resiente, se aísla. Y entonces el papá lo interpreta como que es que él es así, Ujú. que él se queda jugando, que él es así, que ella es así, y va creciendo un elemento que vamos a mirar, que es el resentimiento y la amargura. O peor aún, José, a veces los padres se comportan como si fueran los hijos. Ah, bueno, los otros vienen a recibirme, problema de él, yo no voy a estar buscándolo. Pero por favor, se supone que tú eres más maduro. Él está en una etapa de formación, ¿entiendes? O sea, los padres a veces se rebajan al nivel de los hijos, sobre todo en esos aspectos relacionales, emocionales, como, él me trata así, bueno, pues yo lo voy a tratar de la misma manera. No, porque nosotros estamos ahí para instruirlos, para educarlos, para enseñarlos. Y nosotros hacemos un llamado a los padres para que esta conversación, que parece como si nosotros estuviéramos yo enseñándole a Marco y Marcos a mí, no es eso. Es que ambos tenemos el enfoque correcto de cómo debe manejarse. Ambos hemos tenido hijos, 3 hijos, y Dios nos ha enseñado, nos ha ayudado a mantener nuestra atención, nuestra ocupación en cada uno de ellos. Y lo que queremos es que usted preste atención, preste mucha atención, porque puede ser, Marcos, que hayan padres y madres que estén diciendo, ese no es mi caso. Pero puede ser que sus hijos estén mirando el programa por otro lado y digan, sí, mami, ese es tu caso. Sí. Sí, papi, ese es tu caso. Sí. Usted se puede sorprender y comenzar a argumentar y a excusarse de que no, que esos son inventos de los muchachos, que eso no es cierto, yo los quiero a todos iguales. Es que la percepción que nosotros enviamos a nuestros hijos, las señales que le enviamos a nuestros hijos, ellos la van a interpretar de esa manera. Uh-huh. Es como el celular, o sea, no en todas partes las señales llegan tan claras. Sí, sí. De hecho, yo les exhorto y animo a todos los padres que estén siempre muy atentos a las conversaciones y a las afirmaciones de sus hijos. Me explico, si en un momento usted escucha a sus hijos, ya sea en tono de broma o ya sea hablando seriamente, y usted los escucha entre ellos diciendo, no, pero tú eres el favorito de papá o tú eres el favorito de mamá, no responda inmediatamente diciendo, eso no es verdad.
No, piénselo porque lo están diciendo. ¿Pueden estar equivocados? Sí, pueden estar equivocados. sí. Puede ser un asunto de percepción. Exacto. Pero no llegue a esa conclusión inmediatamente, porque puede ser que ellos estén percibiendo algo que usted no se está dando cuenta. Y déjame añadir otra cosa que tiene que ver aún con esto, porque puede ser malinterpretado por los hijos. Hace un rato tú decías que los padres deben tratarlo igual a cada hijo, y estamos 100% de acuerdo. Ahora, queremos decirle a nuestros oyentes que tratarlos igual es tratarlos igual en la misma circunstancia. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a poner un ejemplo con hijos ya un poquito mayores. Uno de sus hijos es sumamente responsable, confiable, y a los 16 años usted lo enseña a manejar y dentro de poco le da la llave del carro y él anda para arriba y para abajo en el carro. El que viene atrás tiende a ser irresponsable, tiende a ser mentiroso. En otras palabras, él mismo no se ha encargado de dar confianza a los demás. Y posiblemente él está esperando que cuando llegue a los 16, a él se le va a enseñar a manejar y se le va a dar la llave también. Bueno, puede ser que se le enseñe a manejar, pero puede ser que yo como padre diga, yo no te puedo dar la llave. Yo te doy la llave, yo ni siquiera sé dónde tú estás. Y aun cuando tú me digas que estás en un sitio, yo ni siquiera puedo confiar que es ahí que tú estás. Entonces, cualquiera puede decir, pero tú no los estás tratando igual. No, tratarlo igual significa igual en iguales circunstancias. Y en situaciones como esas, el hijo que no se gana la confianza o que por alguna circunstancia no recibe los mismos beneficios de sus padres, no porque sus padres tengan favoritos, sino porque él ha sembrado que no se lo merece o que no es confiable. Ese hijo puede andar por ahí diciendo, claro, porque aquí en esta casa todo se lo dan a fulanito, pero no se da cuenta que fulanito se ha ganado la confianza de sus padres y él no. Entonces uno tiene que estar alerta, no para dejar eso así, sino para venir y ministrar a su corazón y decirle, mijo, eso no tiene que ver nada con que fulanito, nosotros queramos más a fulanito, los queremos igual. El punto es que cada cual cosecha lo que siembra. Y siempre te hemos dicho la importancia de ser veraz, pero tú ocasionalmente insistes de ser responsable, tú ocasionalmente insistes en mentir, tú ocasionalmente insistes en no cumplir las tareas que se te asignan, siempre tienes una excusa. Entonces no es un asunto de preferencia, te estamos tratando igual, pero te estamos tratando conforme a lo que tú estás sembrando y hasta donde nosotros podemos llegar contigo dentro de lo que la sabiduría paterna indica. Cierto. Marcos, yo creo que después de haberlo definido y ampliado esa definición, yo creo que tenemos que llegar a un punto de preguntarnos cómo es que surge el favoritismo. Yo creo que los padres están esperando eso. ¿Cómo surge el favoritismo? Por ejemplo, aquí en el libro de Génesis, el capítulo 37, dice la Biblia que Jacob, que tenía 13 hijos, 12 varones y una hija. De esos 13 hijos, obviamente, cuando hay 12 del mismo sexo, es mucho más difícil que si fueran de sexo variado. Mucho más difícil el asunto de lo que es el favoritismo. Y dice aquí la Biblia... Perdón que te interrumpa, pero no pude evitar pensar lo que tú acabas de decir. Lo que nosotros quizás hubiéramos esperado, porque ponte a pensarlo, es que el favoritismo fuera hacia quién. Hacia la muchacha. Hacia la hija. Sí. Porque son 12 hombres y una hija. Entonces es como, ay, mi niñita. Pero no es eso lo que relata la Biblia. No. Y sobre todo, en la cosmovisión de aquella época, había una inclinación mayor hacia los varones. Sí, sí. O sea, las hijas estaban relativamente, con toda claridad la decimos, en un segundo o tercer plano. Sí. No porque fuera el diseño de Dios, sino por la cultura de la época. La cultura de la época. Pero dice aquí, amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en la vejez y le hizo una túnica de varios colores. Yo tengo varias razones y quiero que también
pensemos en eso. ¿Cuáles son las razones? Porque es bueno como puntualizar con los padres cómo es que surge el favoritismo. Aquí dice la palabra de Dios que el favoritismo tiene una justificación no justificable. Ajá, perfectamente entendido. Ajá. Tiene una justificación no justificable. Una O sea, justificación tiene humana. una razón que lo produce, que es un hecho real. No es justificable porque no significa que porque eso sea así, tiene que responder con favoritismo. Claro. Pero hay algo que lo produce, no es de la nada que surge. Claro. Y tú sabes por qué, claro, buena aclaración, pero tú sabes por qué utilicé esa doble repetición de la misma palabra, Marcos. Porque si tú llamas a Jacob y le dices, Jacob, lo que tú estás haciendo no está bien, porque tú amas mucho a Jacob, no, a José, no, espérate. Yo amo a mis hijos, pero este muchacho, y lo tuve en la vejez, es el hijo de mi esposa original, lo tuve tarde, ella se me murió. No me da tormento. No me da tormento. Yo la recuerdo mucho a ella cuando lo veo a él. O sea que yo quiero que tú, eres tú que se lo está diciendo a Jacob. Marcos, yo quiero que tú entiendas. Ajá. Por eso que te digo que es una decisión que la persona justifica, pero que no es justificable dentro de su rol como padre. Entonces, los padres a veces se inclinan hacia un hijo más que otro o a una hija más que a otro, porque ellos entienden que tiene una razón de peso. Tienen una razón muy fuerte, que ni siquiera es un asunto de favoritismo como menospreciando a los demás, sino solamente utilizando situaciones y circunstancias que sí justifican que lo hagan. Yo, como su mamá se murió, la de esto está vivo, sus madres le pueden hacer túnicas, yo no, yo tuve que mandar a hacer una, comprarla para porque su mamá murió cuando dio a luz a su segundo hijo, esa fue mi esposa, y yo creo que mis hijos son grandes, ellos van a entender eso. Entonces, por eso digo que es una elección con una justificación que no es justificable. Sí. Siempre van a ver, y eso sucede mucho, eso pasa. En segundo lugar, también se da por el orden de nacimiento. Es algo que sucede con mucha frecuencia. Por ejemplo, el papá o la mamá se puede inclinar más al hijo o la hija mayor, porque al hijo o la hija mayor se le asignan lo que se llaman roles parentales. Entonces, el hecho de Luisa ven acá, María ven acá, o Carlitos ven acá, y que todo es con Carlito y con María, el hijo, los hijos no lo interpretan que no, ese es mi hermano mayor y él es el que ayuda a mamá, a papá. No lo ven como que para mamá o para papá, Carlitos o María es la única persona importante aquí en la casa. Y eso es un aspecto válido también, justificable. No, pero ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a ayudar con los muchachos? ¿Quién me va a ayudar con esto? ¿Quién me va a ayudar con lo otro? Pero aunque papá o mamá hace a ese hijo favorito, ese hijo no necesariamente se siente favorito si es por asignación de roles parentales. Porque ¿por qué tú no le pides a fulanita que lo haga? ¿Por qué tengo que ser yo siempre? Entonces, ahí es donde se complica esa madeja tan seria, tan fuerte del favoritismo, porque tiene todos esos elementos que el papá o la mamá tienen una razón que aunque tú vayas y se lo explique y lo lea en un libro y oiga una charla o se sienta a oír una prédica ahí, en su mente está diciendo, no, pero es porque el pastor no entiende cómo es que funciona la casa. Sí. Si él entendiera, no pensar así. Marcos, tú y yo somos predicadores. Quizás tú no lo notas, pero yo sí. Yo miro mucho el lenguaje no verbal de mi gente. Y Marcos, yo veo mucha gente que son muy expresivas, como mostrando su desacuerdo con lo que uno está diciendo, aunque eso está en la Biblia. O sea, mientras tú predicas, tú notas como... No, pero tú estás disimulando. No hacen así, pero dicen, así me hacen a mí. Así. O sea, son expresiones, o si no, bueno, la más común de todas, ¿verdad? Ajá. Como que eso es para ti. Ajá. Yo veo mucho a los hijos mirando a los padres a la cara como coge ahí. Coge ahí. Eso es para ti, ¿oíste? Sí. Y ese tipo de situación uno lo ve. Yo he dado un par de razones. Tú tienes un par de razones identificables que tú puedas decir, el favoritismo surge de esta manera.
Vamos a hacerlo después de esta pausa. Nuestra misión es continuar difundiendo la palabra de Dios alrededor del mundo. Y para que esto sea posible, tu apoyo financiero es importante. Al ofrendar, te conviertes en un instrumento de Dios para cambiar vidas. Si estás interesado, visita nuestra página radioeternidad.org y allí encontrarás la forma de cómo contribuir para este ministerio. Seguimos con el tema, el peligro del favoritismo en el hogar. Y Marcos tiene la encomienda de darnos un par de razones o las razones que tú creas que son las que pueden hacer que surja el favoritismo en la casa. Tú diste razones de tipo sentimental, el hijo de la esposa que falleció, razones de tipo coyuntural, nació en mi vejez, etcétera. Hay también razones de tipo de personalidad. Definitivamente, todos nosotros tenemos mayor empatía con ciertas personas que con otras, porque los gustos, los hábitos, la forma de pensar de cada uno es diferente y uno tiende a sentirse cómodo con aquellos con quien uno se siente empático. Entonces, cuando tú tienes un hijo que es muy parecido a ti, wow, es muy fácil empatizar con él, sobre todo si tú añades que tienes otros que son parecidos, a veces no se sabe a quién. No sé si has visto a veces familias cuando se llevan muy bien bromeando, que dicen, fulano se parece a papá, fulano se parece a mamá, y entonces alguien dice, y fulano se parece al vecino o a algún amigo, porque a veces, así como físicamente a veces hay hijos que tú dices, pero no sacó nada de los padres, así sucede en personalidad. Uh-huh. Entonces, Sí. Imagínate, cuando te toca un hijo con una personalidad, suponte que tú te encantan los deportes y tu esposa también, tú de joven fuiste deportista profesional y tu esposa también participó de todo. Y resulta que te sale un hijo o una hija que para nada, lo que le gusta es la música o lo que le gusta es la cultura o la filosofía. Esos padres se van a sentir extraños. Sí. Como que, pero tienen que hacer el esfuerzo. Pero eso puede causar una empatía mayor con uno que con otro. También el comportamiento. Sí. En el caso específico de Jacob, los otros hijos eran terribles. De hecho, la Biblia dice que José le decía a él las cosas que ellos hacían. O sea que eran hijos de mal comportamiento. Sin embargo, José era de buen comportamiento. Y definitivamente hay un aspecto, como dijimos hace un rato, en que la relación va a ser diferente por eso. Pero un asunto es la relación diferente por la conducta de cada uno y otra muy diferente es las manifestaciones de amor, de cariño o de aprecio. Yo creo, no sé qué tú piensas al respecto, José, pero yo creo que esa acción de Jacob fue un error de él. Sí, claro. Yo creo que fue un error de él. Claro. O sea, cómo tú públicamente lo distingues por encima de todos los demás. Entonces, uno puede entender que haya ese tipo de factores que justifican lo injustificable. Pero, wow, hay que tener mucho cuidado. Sumamente cuidado. Mira, otra razón que nosotros encontramos en la misma Biblia es lo que pasó precisamente con Isaac y sus dos hijos, que uno de ellos era Jacob. La mamá se inclinó más a Esaú porque Esaú era un hombre, el papá Isaac se inclinó más a Esaú porque era un hombre que tenía la misma profesión, por decirlo así, que él tenía. Era el hijo mayor y los hijos mayores está la tendencia a ser llevados por los padres en aquella época donde no se mandaba a los niños a la escuela. Uh-huh.
sino que los niños se instruían en casa, se instruían mientras caminaban y también participaban en las labores productivas que hacían los padres, en este caso el mayor. Era cazador. Era cazador. Uno por como eso. hombre, es algo como innato en uno. No, y Isaac tenía mucho ganado también. Sí. O sea, ya él tenía mucho ganado y estos aspectos pues lo hacían tener esa afinidad, como tú decías. Ujú. En cambio, Jacob era un hombre de su casa. Era el que se quedaba en la casa ayudando a la mamá, creó esa relación con la mamá y se hizo, por decirlo así, un favoritismo sano, que no es sano. ¿En qué sentido? Bueno, son dos solamente. Y no hay ningún problema porque Jacob se pasa el tiempo entero en casa y Esaú se pasa el tiempo entero O más trabajando. cerca, porque él era agricultor. Era agricultor. Estaba más cerca. Sí. Entonces, ese tipo de favoritismo que lo crea las mismas circunstancias en las que vienen los hijos, y en este caso eran gemelos también. Ujú. Ese tipo de favoritismo hace que los padres tengan un trato perjudicial para uno de los hijos. Ujú. Porque eso fue exactamente lo que pasó Ujú. con Raquel, con Rebeca. Con Rebeca e Isaac. Ajá. No, sí, con Rebeca e Isaac. Porque aparentemente, cuando Rebeca, ¿te acuerdas?, le prepara todo para quedarse con la bendición. Para que su hijo preferido Preferido, se quedara con la su bendición. favorito, se quedara con la bendición, que era Jacob. Probablemente ella pudo haber dicho, es que el papá, todo es con Esaú. Me gustaría que por lo menos, y quizás ella no sabía del contrato, el pacto que habían hecho Jacob y Esaú con respecto a la primogenitura. Ujú, ujú. Entonces, en este caso la mamá está viendo que el papá todo es con el mayor, porque ese era el mayor, aunque eran mellizos, ¿verdad? Pero salió primero, mayor por segundos o minutos, y con este no. Entonces, déjame buscar la manera de que mi hijo menor o mi hijo favorito, por decirlo así, se beneficie de papá. Y no es una especulación, es solamente partiendo de dónde pudo haber venido de la mente de una madre hacer lo que ella hizo. Ujú. En el caso del papá, pues el papá otra vez aprovechó este asunto de la primogenitura, que era un elemento que se trabajaba mucho y lo encontramos Sí, en la sí, sí, Biblia sí, del sí. primogénito. Sí, sí. Y así se dieron. Y entonces, como veremos más adelante cuando vemos las consecuencias, creó esa rivalidad entre ellos. Ujú, ujú. Una rivalidad que yo no creo que la amargura de Jacob, de Esaú con Jacob, fue solamente porque le robó la bendición. Ujú. No creo que fue solamente por eso. Se ve que era algo que Sí, sí, que se estaba venía. gestando Ujú. desde tiempo atrás. Ujú. Pero Ot- antes de tú pasar, déjame tomar un poquito de ese ejemplo, porque es un ejemplo sumamente interesante, porque algunos pueden verlo y a la luz de las explicaciones que tú has dado, decir, pero mira, ¿verdad? O sea, Rebeca tenía razones para inclinarse por Jacob y Isaac tenía razones para inclinarse por Esaú. ¿De qué manera pudo haberse manejado que fuera una manera correcta? Bueno, cuando Rebeca vio que Isaac iba a bendecir a Esaú como el primogénito, ella debió ir a hablar con él y decirle, amor, acuérdate que cuando yo estaba embarazada, el Señor se te apareció y de antemano te dijo que el mayor servirá al menor. O sea que sí hay un aspecto cultural, pero Dios había determinado. te lo había determinado. Así que en ese sentido, Isaac también actuó mal, porque él estaba haciendo algo que era contrario a lo que Dios mismo le había Le dicho. había revelado. Entonces eso significa que Rebeca actuó bien. No, porque nosotros no podemos violar el orden establecido por Dios en la familia. Si el esposo, uno de los grandes problemas que estoy seguro que tú te tienes que haber encontrado, José, es cuando la esposa quiere ir en contra de la autoridad del esposo, apelando a que si
deja al esposo hacer lo que quiere, la familia se destruye. Eso es una postalita repetida. Eso ocurre vez tras vez. Pero nuestras hermanas tienen que entender que Dios tiene control de todo, que Dios estableció en su voluntad cómo debe funcionar y nunca vamos a conseguir buenos resultados yendo en contra de ella. El papel de la esposa es decirle al esposo lo que piensa. Y si no obtempera y ella ve que es una metida de pata, un error grave, tratar de convencerlo, vamos a buscar consejo. Y si es algo aún que tiene que ver con la conciencia, decir, bueno, yo voy a hablar con el pastor. Si tiene que ver con la conciencia. Porque a veces los esposos se ponen muy bíblicos. No, yo soy la cabeza y yo no quiero que tú hables con el pastor. Y entonces algunas mujeres entienden, bueno, yo no puedo ir contra... No, pero espérate, asunto de conciencia. Si estamos hablando, no de gustos ni de preferencia, no de conciencia, no contra la conciencia, no, asunto de conciencia, tú no me puedes decir a mí que no. O sea, yo estoy viendo, ejemplo, el esposo está queriendo cometer una acción pecaminosa a todas luces. Y la justifica diciendo yo soy la cabeza. Exacto. Y tú y yo somos hermanos en Cristo. Y tú quieres que yo me quede callada. Y tú me quieres impedir que yo hable porque soy tu esposa y yo tengo que someterme. Yo no tengo que someterme a eso porque yo soy tu esposa y es verdad, yo tengo que someterme. Pero también yo soy tu hermana en Cristo y te estoy viendo pecar. Sí. Y yo tengo que, yo eso no me puedo quedar con eso. Y la relación con Dios es superior a la relación de los esposos. Exactamente. Entonces, en ese sentido, ellos pudieron manejar el caso de una manera diferente, pero cada uno de los miembros de esa familia de 4 actuó mal. Y en el caso de lo que tú decías, ¿verdad? Que ya Dios previamente lo había establecido. Eso nos da un mensaje y es que muchas veces nosotros creemos que tenemos que hacer justicia con nuestras propias manos sin darnos cuenta de que Dios tiene su plan. O sea, Jacob no debió favorecer a José. Dios tenía un plan con José. Rebeca no debió favorecer a Jacob. Dios tenía un plan con Jacob. Y por eso tenemos que tratar a todos nuestros hijos por iguales, porque aunque Dios va a cumplir el plan que Él tiene con nuestros hijos, que le hemos encomendado a Él y que Él nos los ha dado, porque lo cumplió con Jacob, no importa lo que pasó. Así es. Lo cumplió con José, no importa lo que pasó. Pero les evitamos a la familia y a los demás, les evitamos los momentos incómodos que vivieron Jacob y Esaú y los momentos incómodos que vivieron José con sus hermanos y sus hermanos con José. Así es. Porque José llegó a ser una víctima, porque como veremos ahorita, el favorito se convierte en víctima. Como veremos más adelante. Como veremos más adelante. Porque en la mayoría de Latinoamérica ahorita es ahora. Ajá. Como veremos más adelante, quizás en otra entrega, nos vamos a dar cuenta de que obviamente Dios tiene un plan. Usted y yo solamente tenemos que ser, como Dios quiere, padres de todos nuestros hijos de una manera igualitaria, como lo es Dios con nosotros. Así es. O sea, Dios no tiene favoritos. Así es. Cuando Cristo elige a Pedro, no es que Pedro era su favorito, no es que Juan es su favorito, sino que Él los amaba a todos, como dice la Biblia, le mostraba el amor a todos, pero Él siguió el plan que Dios tenía con cada uno de ellos. Así es. Si tú me preguntas si fue Cristo, esto ya es... Si tú me dices que fue Cristo el que eligió a Pedro para que fuera Pedro el que tuviera la llave, yo te diría, mira, yo pienso que no. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo iba a elegir a los 12, Él pasó la noche entera orando. Yo estoy 100% seguro que el Padre le dijo, elige este, porque tú y yo lo sabemos en la Biblia. Eso es obvio. El que elige es el Padre. Sí. El Padre elige para salvación, el Padre elige para servicio, el Padre elige para todo. Él es que toma esa decisión de elegir. Eso está clarísimo en las Escrituras. Y Dios es el que elige el plan que tiene. No solamente para la salvación, sino el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Él es el que toma esa decisión. Yo había decidido solamente quedarme con 2 hijos. Pero Dios eligió que tuviera 3. Y el tercero fue el que yo sé que es
imprescindible. Para mí los 3 son imprescindibles, pero para el plan de Dios, no el mío, para el plan de Dios, ese era el imprescindible, porque era el que él iba a elegir para servirle a él. Entonces, nosotros tenemos que aprender a saber que nuestros hijos no necesitan que nosotros les favorezcamos. Tenemos que orar por nuestros hijos y tratar igual a nuestros hijos para que Dios los favorezca a todos dentro del plan individual que Él tiene para cada uno de ellos. Otra razón, Marcos, es que suele decirse que las madres son más inclinadas hacia los varones y los padres hacia las hijas. Ya hay inclusive teorías dentro de los estudios de conducta humana, ¿verdad?, del complejo de Edipo y el complejo de Electra. Así le llamó a alguien. El complejo de Edipo, de la mamá, del papá, acercándose o teniendo un mayor vínculo con la hija, y el de Electra, que la mamá, un mayor vínculo con el varón. Eso aunque le han puesto nombre, no estamos validando a quien lo dijo, pero es descubriendo algo que es real y que existe desde siempre. Hay una inclinación así, y que es, ojalá nosotros, que esa inclinación, que no necesariamente, tú sabes lo que yo he visto, Marcos, que no necesariamente esa inclinación como natural de la mamá hacia el hijo, al varón y a la hija, no siempre no sé qué tú piensas, no siempre se interpreta como favoritismo. O sea, no siempre llega a ser el favoritismo. Es que es como el refuerzo. Yo lo veo más como el refuerzo, como si eso viniera de Dios. Es como reforzándole al varón. Tiene que aprender a establecer relación con tu mamá, con una mujer. Aprender a establecer relación con una mujer, como lo va a tener en el futuro, para fortalecer el sexo que Dios le ha dado. Y a la hija, aprende a relacionarte con un padre. Porque, por ejemplo, en el caso mío, yo no te puedo decir que yo tenía favoritismo con mi hija. No, de verdad no. Con mi esposa sí lo veo un poco más. Y ella lo sabe, yo se lo digo, que se notaba eso, pero yo tampoco lo decía que era un favoritismo. De verdad que no. Pero es como establecimos desde el principio. Es que uno no puede evitar, por la razón que sea, cierta inclinación hacia unos más que a otros. Nosotros no estamos hablando de la inclinación interna. Innata o natural. O innato, exacto. No, estamos hablando del trato relacional. Son dos cosas diferentes. Sí. Del trato, porque si nosotros convertimos esa inclinación a sentir más empatía con un hijo que con otro, y permitimos que esa mayor empatía se manifieste en nuestro trato con ellos, ahí es que está el favoritismo. Ahí es que llega. Ese es el punto. Así que no queremos que se sientan mal innecesariamente porque ustedes sienten que se llevan mejor con un hijo que con el otro, o aún se sienten más cómodos conversando con uno que con otro. No. Eso en sí no es negativo, eso es natural. El favoritismo no se manifiesta en nuestra inclinación interna, se manifiesta en el trato cotidiano, en el aspecto relacional. Ahí es que nosotros tenemos que ser intencionales. Yo iba a bromear ahorita contigo cuando tú dijiste, para mí, yo no te puedo decir que para mí la hija era preferida. Yo te iba a decir, pero para mí sí, mis hijas eran las preferidas. Entonces el que no me conoce va a decir, pastor, ¿y qué fue? Sí, lo que pasa es que yo no tuve varones. Sí, es cierto. Pero mira, Marcos, tengo una parejita, amiga de años, para que tú entiendas, para que los hermanos entiendan esto. El hijo mayor nació con muchos problemas de salud, muchos problemas serios de salud. Es un milagro de la gracia de Dios que este muchacho no haya fallecido. Problemas serios renales. Wow. Que es raro que un niño nazca con problemas renales, con problemas de asma, de alergia, que había que estar poniéndole mucha cortisona, lo hinchaba, le ponían la cara así. Y eso era que ellos lo acostaban después de administrarle los medicamentos y en la madrugada siempre iban a mirarlo, a ver si había tenido un ataque de asma o algo le pasaba.
Y así fue hasta, bueno, hasta que yo sepa, cerca de los 20 y tantos años. Wow. Era terrible. Y ellos tenían 2 solamente, 2 varones. Cuando el varoncito grande tenía como 16, algo por ahí, que tenía sus crisis, el menor, muy saludable, sumamente saludable. Y un día el menor gritó, yo quisiera enfermarme. ¿Tú sabes lo que le estaba diciendo, Marco? Excelente ejemplo el que has puesto. Excelente ejemplo. Yo quisiera estar enfermo, gritó. Porque es muy típico. Wow. Es muy típico. Cuando en la familia hay alguien enfermizo y mientras más complicado sea el grado de enfermedad, esto es algo que los padres deben tener pendientes. Claro que requiere mayor atención. Claro, y yo creo claro. que ningún hijo se va a quejar de que se le dé mayor atención. El problema ocurre en que a veces la atención es tal que no queda nada de atención para los otros. Y uno debe de acordar que sea otro o otros los que hay, uno también es padre de ellos. En ese sentido, óyeme, gracias por traer ese ejemplo, José, porque de verdad yo pienso que hubiéramos faltado si se nos escapa. Porque pienso que es de los casos donde más justificados se encuentran los padres. Y uno tiene que tener cierta conmiseración con los padres y entender que eso puede ocurrir. Pero al mismo tiempo uno tiene que ayudar a esos padres a entender que hay otros hijos. Marcos. Y a veces es tan dispar el trato que los otros hijos, mira eso, tú no estás hablando de una historia inventada, tú estás hablando de una historia real que no es única, donde el hijo sano desea enfermarse con tal de poder tener, aunque sea un poco de atención de sus padres. Y eso es responsabilidad de los padres. Marcos, es que no estamos hablando de 2 hijos que tú tienes con 25 años que lo van a entender. Estamos hablando de algo que comienza a pasar cuando son muy pequeños. Desde pequeñitos. Cuando son muy pequeños. Y entonces, yo pienso lo siguiente. Ese niño le está doliendo un poquito el dedo. El dedo, no es nada. Al menor. Sí. Le está doliendo el dedo. Mami, mira, me duele ese dedo. No le hacen caso porque la tensión de la situación que tiene el mayor es más grave. Claro. Es más grave. Uh-huh. Y hay que atender, como pasa en las emergencias de los hospitales, Uh-huh. vamos a atender el más grave. Exacto. Entonces, tú le dices, sí, yo te atiendo ahora, pero te pasa el día entero administrando, cuidando a este. Y aquel, aunque el dedito que le duele, pero tiene un dolor. Sí, y su que padre necesita de mamá y su o de padre no lo papá. están atendiendo. Y no es que le pongan una curita, es que lo consuelen, es que le den cariño, es que le hagan sentirse protegido también. Y que pasa todos los eventos de su vida y no son bajo ninguna circunstancia tomados en cuenta. No, porque siempre está bajo la sombra de la condición física porque de su nunca hermano. va a ser una situación más grave que la que está pasando su hermano. Es verdad. Y entonces eso es un daño. Yo hablé, ya ha pasado tiempo de eso. Los 2 tienen que tener como sus 30 años. Uh-huh. Pero yo estaba hablando con ese amigo, no hace tiempo atrás. Con el padre. Con el padre. Uh-huh. Y yo no sé cómo llegó el tema. No hablando de eso, sino hablando de los hijos. Y él dice, no, es que yo siempre me llevo mejor con fulano, el mayor. Uh-huh. Aquí viene el otro, Marcos. Crean una relación. No solamente, ya el muchacho no tiene problema de salud así. Ya, se casó, tiene sus 3 hijos, todo bien. Ya no lo tiene. O lo tiene muy controlado, Uh-huh. parece. Porque sabes que hay ciertos temas de salud que por la gracia de Dios, como que el crecimiento, Uh-huh. sobre todo el asma, muchas veces el crecimiento lo va aminorando o haciendo desaparecer. Pero se quedó ese vínculo estrecho con ese hijo. Y yo no sé, aunque él ha intentado casarse, el menor, pero a veces tengo la percepción como, yo me voy a quedar en casa, como de una forma de obligar a tener la atención de sus padres. Porque Marcos, aunque tú tengas 30 o 40 años, esos eventos que pasaron en la niñez, que hay una palabrita que yo quiero que los padres entiendan de lo que es, como los estudiosos, como yo le digo, de la familia lo han catalogado. El favoritismo, ellos le llaman
injusticia relacional. Mm, mm. Injusticia. Y todo acto de injusticia va a producir rebelión. Sí. En el aspecto que sea. Ujú. Si condenan a una persona que Vox Populi o los demás saben que no lo condenan, que debieron condenarlo, Ujú. hay países como pasó con aquel señor norteamericano que le puso el policía el Sí. pie ahí y se murió. Ellos sintieron que algo fue un acto de injusticia y ya tú sabes todo lo que se quemó y Sí, se hizo. sí. Entonces, todo acto de injusticia produce rebelión. Ujú. Y si eso es en una nación, por 1, 2 o 3 actos, porque Ujú. fue, imagínate en un hogar donde Sí. es muy No, frecuente. no, eso es terrible, eso es terrible. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Creo que el tema es muy pertinente, muy interesante, siempre actual y que no es muy tratado No. en los ámbitos cristianos. Así que nosotros vamos a continuar, si el Señor lo permite, en nuestro próximo programa abundando acerca del el peligro del favoritismo en el hogar. Y termino con esta frase, Marcos, Ok. de un escritor llamado Jeffrey Kluger. Él dice, Jeffrey Kluger asegura el 95% de los padres tiene un hijo preferido y el otro 5% miente. Ahí está la diferencia. Todos. Tiene una inclinación que no es mala, pero es que eso no debe ser manifestado en la interacción con todos los hijos. Que el Señor les bendiga y gracias por estar con nosotros en su programa Hombres de Verdad. Radio Eternidad, impactando al presente con un mensaje eterno.